El sol caía lento sobre la ciudad de Puebla, tiñendo los tejados con ese brillo dorado que parece engañar al corazón, haciéndole creer que todo está bien. Pero esa mañana, nada estaba bien. Mi madre, doña Teresa, miraba por la ventana mientras sostenía una taza vacía. Su cabello, antes negro y fuerte, se había vuelto tan blanco como la espuma del café que ya no podía preparar sola. Yo, Emilio, su hijo menor, llevaba semanas sin dormir. Entre el trabajo, mis propios hijos y las llamadas de mis hermanos, que siempre tenían excusas, me sentía al borde del colapso. Solo será por un día, me repetía una y otra vez. Un día para descansar, para organizar la casa, para limpiar todo. El asilo San Vicente quedaba a las afueras de la ciudad. Lo había visto en un anuncio. Limpio, luminoso, con enfermeras sonrientes y flores en el patio. Parecía un buen lugar. Mi madre no protestó cuando le dije que iríamos a conocerlo. Se vistió con su rebozo azul y guardó su rosario en el bolsillo. ¿Voy contigo, hijo?, preguntó con esa voz suave que aún tenía la fuerza de la ternura. Sí, mamá, solo por un día, mentí. El camino fue silencioso. En la radio sonaba un bolero antiguo que ella solía cantar cuando yo era niño. Si nos dejan, murmuró, sonriendo. Yo apreté el volante. Quise cantar con ella, pero la culpa me cerró la garganta. Al llegar, una enfermera amable nos recibió. Bienvenida, doña Teresa. Aquí cuidamos a nuestras estrellas, dijo mientras le tomaba la mano. Ella sonrió, tímida. Yo firmé unos papeles sin mirar demasiado. El corazón me pesaba. Regresaré por ti mañana, le prometí. Claro, hijo, no tardes, respondió, acariciándome el rostro. La vi entrar por el pasillo blanco, arrastrando sus pasos lentos, mientras el eco de sus sandalias se perdía entre las paredes. En la puerta, un anciano me miró fijo. «Ninguno vuelve mañana», susurró, y siguió caminando. Salí de allí con las manos temblando. La ciudad parecía más ruidosa, el aire más denso. En casa, mis hijos jugaban y mi esposa me dijo, «Por fin podrás descansar un poco». Pero yo no descansé. Esa noche, cada sombra en la pared tenía la forma de mi madre, llamándome por mi nombre. Pensé que estaba haciendo lo correcto, pero no sabía que ese día cambiaría mi vida para siempre. A las 7 de la mañana, marqué al asilo San Vicente para saber cómo había dormido mi madre. La voz al otro lado sonó amable, profesional. Doña Teresa pasó la noche tranquila. Desayunó pan con cajeta y media taza de café. Está preguntando por usted. El estómago me dio un vuelco. Voy en la tarde a verla, prometí. Colgué y me quedé mirando la pantalla del celular, como si pudiera devolver el tiempo con un toque. En el grupo de WhatsApp de la familia, ese cementerio de promesas, dejé un mensaje. Mami está en San Vicente solo por hoy. Necesito ayuda para turnarnos. Los tics azules no aparecieron. Silencio. A las 9, mi hermana Paula escribió. Hoy imposible. Tengo cita con el pediatra. Roberto, el mayor, mandó un audio de 15 segundos donde solo se oía el motor del coche. En la tarde vemos. Silvia dejó un emoji de manos juntas. Y ya. Respiré hondo. Desde niños habíamos compartido el mismo techo y la misma mujer fuerte que nos enseñó a no pedir nada. Pero cuando la vida nos pidió a nosotros, nos hicimos expertos en mirar hacia otro lado. Fui al trabajo con la cabeza en otra parte. Las facturas, los correos, la junta de las 11, todo pasó como una película a la que alguien le bajó el volumen. A mediodía, llamé otra vez al asilo. Ahora está en el patio, con un rebozo azul bien bonito, dijo la enfermera. Le gustó el geranio que plantamos. Sonreí sin querer. Pude ver sus manos pequeñas tocando las hojas con cuidado, como cuando acariciaba mis orejas para que yo me durmiera. A las 5, por fin, manejé rumbo a San Vicente. El tráfico de Puebla estaba insoportable y cada alto me recordaba otro alto que pospuse. Esa visita al cardiólogo, ese trámite de la pensión, esa conversación honesta con mis hermanos. Llegué con el sol cayendo. En la recepción, una mujer de bata blanca y lentes enmarcó mi nombre en una sonrisa cansada. Soy Lupita, trabajadora social. Emilio, pase, por favor. Su mamá está terminando una lotería de frijolitos con las otras señoras. Atravesamos un pasillo con fotografías antiguas, bodas, cumpleaños, manos sosteniendo mano. Había olor a jabón neutro y a sopa de verduras. En el patio, un grupo de adultos mayores reía con un voluntario que contaba chistes malos. Y allí,
En una mesa junto a las macetas estaba doña Teresa. Al verme, su rostro se iluminó con un brillo que no le conocía desde hacía años. «Mi niño», dijo, separando con cuidado los frijolitos de la tabla. «Ya sabía que ibas a venir». La abracé con torpeza, como si el abrazo tuviera que pedir permiso por llegar tarde. «¿Cómo estás, ma?» «Comí rico», respondió, y Lupita me enseñó a hacer ejercicios con una liga. «Mira», levantó los brazos, la liga tensada. A mis huesos ya les cayó bien. Reímos. Durante un minuto fui solo su hijo y no el administrador de una crisis. Lupita nos dejó solos un instante. Ella pregunta a cada rato si esto es pasajero, me dijo en voz baja. No le mienta, pero tampoco le quite el suelo. Dígale la verdad que pueda sostener. Asentí. A la vez se acercó don Ernesto, un hombre de sombrero que había visto en la puerta el primer día. «Aquí no venimos a esperar la muerte, joven», dijo, hundiendo los ojos en los míos. «Venimos a esperar que los vivos recuerden que seguimos vivos». Me dejó ese peso en el pecho y se fue. Llamé a mis hermanos desde el patio. Paula no contestó. Roberto cortó a la primera y mandó un mensaje. «Estoy con un cliente». Silvia escribió. «¿Cómo la ves? Mañana paso». Apreté el teléfono con rabia, pero antes de decir algo que no pudiera desdecir, mi madre me tocó la mano. «No te pelees, hijito. Uno se cansa peleando con el viento». «No es el viento, ma. Son tus hijos. Y tú también». Me miró con esa mezcla de ternura y sentencia. «Tú también eres mi hijo». Cansado. En el comedor, una campana anunció la cena. Sopa de fideo, arroz blanco, calabacitas. Me quedé a darle de comer. Ella soplaba la sopa como si yo tuviera 5 años y me contaba, con detalles, la vez que vendió gelatinas afuera de la iglesia para comprarme unos tenis. Sentí una vergüenza antigua subiéndose desde el estómago hasta la garganta. Lupita regresó con un folder. «Solo para que lo considere», dijo con tacto. «Esto es el plan de cuidados por días, por semanas y por meses. La decisión es suya, Emilio. Nadie lo está empujando». El folder pesaba más que cualquier maleta. Lo abrí. Había horarios de medicamentos, ejercicios, visitas médicas, cuotas, todo ordenado, todo posible, excepto una cosa, la promesa que hice esa mañana, solo por un día. Caminé con mi madre hasta su habitación. La cama tenía una colcha con flores discretas. En el buró, su rosario y una fotografía nuestra en la playa, ya amarilla por el tiempo. «Mañana vengo temprano», le dije, y quise creerme. «No tardes», sonrió. «No me gusta que el café se enfríe sin ti». Cuando salí al estacionamiento, el cielo estaba morado y las campanas de una iglesia cercana marcaban la hora. Vi entrar a una pareja con una mujer muy mayor, en silla de ruedas. La hija lloraba en silencio. El yerno empujaba con cuidado. Reconocí ese nudo en la garganta, el de quien sabe que está haciendo lo correcto, y sin embargo, se siente traidor. En el coche, el celular vibró. Era un mensaje de mi cuñado, marido de Paula. «No la saques todavía. En casa no tenemos cómo cuidarla. Habla con Lupita. Mejor que se quede una semana». Me quedé inmóvil, el motor encendido, el mundo en pausa. Una semana, luego otra, luego el siempre. Regresé a casa tarde. Mis hijos dormían. Mi esposa me esperaba en la mesa con té de manzanilla. «¿Cómo la viste?» «Bien, mejor que conmigo», dije, y me sorprendió lo cierto que sonó. Emilio susurró. «Podemos visitarla diario. Cuidarla desde ahí no es abandono. Abandono es no mirar». Esa noche, por primera vez en meses, dormí 4 horas seguidas. Al despertar, lo supe. Había decisiones que se podían explicar y otras que solo se podían sostener. Tomé el teléfono para llamar a San Vicente y a mis hermanos. En la pantalla, el grupo familiar brillaba sin respuesta. Marqué a Lupita. «Vengo en 1 hora», dije. «Necesito hablar del plan por semana». Al colgar, resonó un mensaje que no esperaba. «Eres un desgraciado», escribió Paula. «Llevaste a mi mamá a un asilo». La vergüenza se volvió pública. La historia empezaba a salirse de mis manos. El tercer día amaneció nublado. Las campanas de San Vicente repicaban despacio y el aire olía a pan recién hecho. Me preparé para salir temprano, decidido a llevarle a mamá unas conchas de la panadería donde íbamos los domingos. Pero antes de abrir la puerta, el celular vibró. Era un mensaje de Paula. «No vayas hoy. Estamos hablando de eso». Le respondí al instante. «¿De qué habla?», pero no contestó. Minutos después, otro mensaje. Esta vez, de Roberto. «No puedes decidir tú solo sobre mamá».
Nos dejaste mal con la familia. Todos dicen que la abandonaste. Sentí un golpe seco en el pecho. ¿Abandonarla? Si yo era el único que la había llevado, el único que se había quedado esa noche sin dormir. Llamé a Paula, pero me mandó al buzón. Mandé un audio, mi voz quebrada. Solo fue un día. Un día. ¿Por qué nadie entiende eso? Conduje igual hacia el asilo, sin desayunar, con la rabia como copiloto. Al llegar, Lupita me recibió en la entrada con una mirada incómoda. ¿Todo bien, señor Emilio? No lo sé, dije intentando sonreír. Hoy vengo más tiempo. En el patio, doña Teresa estaba sentada bajo una bugambilia, tejiendo algo con hilo blanco. Me acerqué despacio. Buenos días, ma. Ella levantó la vista, pero su sonrisa tardó en aparecer. Pensé que no ibas a venir, dijo sin reproche, pero con un filo que me atravesó el alma. Tenía que resolver cosas. Mentí. Ya lo sé, susurró. Siempre hay cosas. Le di el pan y un suéter nuevo. Ella lo dobló con cuidado y lo puso sobre su regazo. Aquí todos dicen que mis hijos son buenos, que siempre vienen. Yo no los corrijo, agregó con dulzura. Es mejor que piensen eso. No supe qué responder. Me senté junto a ella y la ayudé con el tejido. El silencio entre los dos era tan denso que solo lo rompían las voces de otras señoras cantando Cielito lindo. Más tarde, Lupita me llamó a la oficina. Su madre se adaptó bien, pero nota que usted viene con culpa, y eso la angustia. Si va a traerla solo por unos días más, debe decírselo claramente. No le dé esperanzas falsas. Yo no quería dejarla, dije. Solo necesitaba tiempo. Todos dicen eso al principio, respondió ella, pero el tiempo se alarga. Salí sin palabras. En el pasillo, don Ernesto, el del sombrero, me saludó con un gesto. ¿Ya vino tu gente?, preguntó. No, nadie más ha venido. Entonces no te quejes. La soledad no se hereda, se cultiva. Cuando volví al patio, mamá estaba hablando con una voluntaria joven. Mi hijo trabaja mucho, decía. Por eso no me visita tanto, pero cuando llega, me trae pan. Su voz era una mezcla de orgullo y resignación. En la noche, en casa, recibí una llamada inesperada. Era mi tía Julia, hermana de mamá. ¿Qué le hiciste, Emilio?, preguntó sin saludar. Todos en el barrio dicen que la dejaste encerrada en un asilo. Tu madre llora en las noches. No, tía, no es así. Está bien cuidada. Tú no entiendes, me interrumpió. No es por los cuidados, es por el alma. Ella siente que la rendiste. Las palabras me quemaron. No dormí. Al amanecer, decidí que la sacaría de ahí. Iría a San Vicente y me la traería a casa, aunque me quedara sin trabajo, sin ayuda, sin descanso. Pero cuando llegué, Lupita me detuvo en la entrada. Señor Emilio, no puede llevársela hoy. Su mamá amaneció con fiebre. La estamos observando. El mundo se me cayó encima. Miré por la ventana y la vi, acostada, con una manta sobre el pecho. Me miró débilmente y levantó una mano. Sonreí, pero mis ojos se llenaron de lágrimas. Afuera, el cielo de Puebla empezó a llover. La primera gota cayó justo cuando mi teléfono vibró. Era Paula. No vayas más, Emilio. Ya todos te juzgaron. Y ahí entendí que no era solo mi madre la que estaba aislada. También yo me había quedado solo. El sonido de los monitores llenaba la habitación con un ritmo que parecía el eco de su respiración. Doña Teresa yacía en una cama limpia, envuelta en una manta color crema, mientras una enfermera le acomodaba el suero con manos suaves. La fiebre había subido durante la madrugada y los doctores decidieron mantenerla en observación. Cuando entré, Lupita me miró en silencio. Se despertó hace unos minutos, dijo. Está débil, pero consciente. Asentí. Me acerqué despacio, con una sensación de vacío. Ma, soy yo, susurré. Ella abrió los ojos lentamente y me sonrió, aunque sus labios temblaban. ¿Ves? No era un día, murmuró. Ya llevo 3 y sigues prometiendo que vendrás mañana. Me arrodillé junto a la cama. Perdóname, mamá. No quise que fuera así. Ella me acarició el rostro con sus dedos fríos. No me enojo contigo, hijo. Solo no tardes tanto en volver. Los días aquí se hacen más largos que la vida. Las lágrimas se me escaparon sin permiso. Tomé su mano y me quedé allí, escuchando cómo afuera el viento movía las hojas del patio. Por primera vez sentí miedo real. Miedo de que ese mañana que le debía nunca llegara. A media mañana llegó mi hermana Paula sin avisar. Venía despeinada, con los ojos hinchados y una expresión de culpa. Lupita me llamó, dijo. No sabía que estaba así. No supe qué contestar. ¿Tú dijiste que no fuera más?, recordé, con voz rota. Sí, pero yo no sabía.
Pensé que exagerabas. Miró a mamá y se le quebró la voz. No debía juzgarte. La enfermera nos dejó solos. Paula se acercó al borde de la cama y mamá, apenas despierta, alcanzó a tomarle la mano. Ya sabía que vendrías, le dijo. Ninguna madre se va sin despedirse de todos sus hijos. Paula se derrumbó en lágrima. No digas eso, ma. Vas a mejorar, te lo juro. Claro que sí, sonrió débilmente. Pero si no, prométanme que se van a hablar entre ustedes. No quiero que mi nombre se vuelva un reproche. En ese momento, Roberto también llegó. Venía con una bolsa de fruta y el gesto de quien ha perdido algo sin saber aún qué. Me dijeron que estaba mal, dijo sin mirarnos. Yo no sabía que esto era tan serio. Paula lo abrazó, llorando. Por primera vez en muchos años, los tres estábamos juntos junto a la cama de nuestra madre, sin culpas, sin mensajes, sin excusas, solo con miedo. ¿Se acuerdan cuando los llevaba a misa en bicicleta?, preguntó ella, con la voz débil. Nadie quería pedalear, pero todos querían el helado de después. Los tres reímos, entre lágrimas. Ese recuerdo fue como una manta sobre el frío. Pasamos todo el día allí. En la tarde, mamá pareció quedarse dormida, más tranquila. La fiebre empezó a bajar. Antes de irnos, Lupita nos dijo, estuvo muy feliz de verlos juntos. A veces, los cuerpos sanan cuando el alma se reencuentra. Esa noche, volví a casa con una paz que no recordaba. Mi esposa me abrazó sin decir nada. Paula envió un mensaje en el grupo familiar. Mami está mejor. Nos vemos mañana. Y por primera vez, los tres respondimos al mismo tiempo. En la madrugada, cuando el sueño empezaba a vencerme, sonó el teléfono. Era Lupita. Señor Emilio, su mamá quiere hablar con usted. Me levanté de golpe. ¿Está bien? Sí, pero dijo que si no contestaba ahora, ya no tendría fuerzas para decirlo después. Tomé el celular con las manos temblando. Ma, su voz sonó al otro lado, suave, casi un suspiro. Te perdono, hijo. No hiciste nada malo, solo te cansaste de cuidar sola. Y antes de que pudiera responder, la línea quedó en silencio. El amanecer llegó sin colores. Puebla estaba envuelta en una neblina espesa que parecía quedarse colgada entre los árboles y los cables. Cuando salí de casa rumbo al asilo San Vicente, el cielo tenía ese tono gris que anuncia noticias que nadie quiere escuchar. El trayecto se me hizo eterno. Recordaba cada palabra de aquella llamada nocturna, su voz temblorosa diciéndome, te perdono. Una parte de mí sabía que esas palabras no eran un consuelo, eran una despedida. Al llegar, Lupita me esperaba en la entrada, con los ojos hinchados y una serenidad forzada. Señor Emilio, dijo con voz baja, su mamá descansó hace unas horas. Se fue tranquila, sin dolor. No lloré. No de inmediato, solo asentí, como si mi cuerpo aún no procesara la ausencia. Caminé con ella hasta la habitación. Doña Teresa estaba allí, con el rostro sereno, las manos cruzadas sobre el pecho y su rebozo azul doblado al costado de la cama. Parecía dormida, como si en cualquier momento fuera a despertar y pedirme un café. Me senté junto a ella. No había máquinas, ni pitido, ni olor a hospital. Solo silencio, silencio y la certeza de que todo lo que había postergado ya no tenía remedio. Paula llegó poco después, llorando sin consuelo. Roberto, más tarde, con los hombros caídos. Nadie habló durante un largo rato. No había reproches que valieran la pena. Fue Lupita quien rompió el silencio. Antes de dormir, pidió una cosa. Dijo, que no la velaran en casa, sino aquí, en el jardín del asilo. Dijo que aquí había vuelto a verlos juntos. Así lo hicimos. Esa tarde, el jardín se llenó de flores, voluntarios y residentes que habían compartido días con ella. Don Ernesto trajo su sombrero más limpio y tocó un viejo acordeón que guardaba para ocasiones importantes. Sonó Cielito lindo y por primera vez en mucho tiempo cantamos los tres. Mientras la canción se desvanecía en el viento, recordé cuando ella decía que la vida es como tejer. Si aprietas mucho el hilo, se rompe. Si lo dejas suelto, se deshace. Yo había apretado demasiado. Después del entierro, me senté bajo la bugambilia donde ella solía tejer. Encontré en la banca una bolsita de tela con una nota adentro, escrita con su letra temblorosa. No me lleves contigo, hijo. Vive ligero. Yo estaré en cada aroma de café caliente. El papel se humedeció entre mis manos. No sabía si era lluvia o mis lágrimas. Semanas después, el grupo familiar volvió a tener vida. Paula mandaba fotos de mamá joven. Roberto,
contaba anécdotas, y aunque el dolor seguía allí, ya no dolía igual. Dolía con gratitud. Volví muchas veces al asilo San Vicente, no como hijo, sino como voluntario. Ayudaba a servir comida, a leer cartas, a escuchar historia. En cada rostro veía un pedacito de ella. Una tarde, mientras acompañaba a don Ernesto en el patio, me dijo sin mirarme: «Tu madre no murió aquí, Emilio. Aquí se sembró. Y cada vez que alguien vuelve, ella florece». Miré hacia el jardín, donde una nueva bugambilia crecía junto a la banca. El viento movía las hojas como si fueran hilos blancos. Entendí, entonces, que no la había dejado en un asilo, solo la había llevado al último lugar donde todos volvimos a encontrarnos. Y por fin, después de tantos días, pude descansar.